Y de la Patria se inicia la sesión. Bueno, además, muy buenos días. Bueno, parto saludando a los senadores, a la senadora presente, a la secretaría, a las asesoras del Ministerio del Ejecutivo, a nuestros asesores y asesoras presentes también, y a quienes pueden estar viéndonos en este momento. Lo primero que me gustaría decir es que me llamó el ministro de Interior para decirme que aún estaba en Santiago, que no iba a poder asistir, que lo excusara obviamente aquí en la comisión y que iba a estar el Ejecutivo representado por las dos abogadas que nos acompañan en la comisión. Así que sabe, por supuesto, los temas que faltan por votar y en estos temas no habría mayor inconveniente, lo quiero decir de esa manera. Así que vamos a seguir con la discusión y votación de nuestro proyecto de reforma constitucional al sistema político y electoral. Le voy a dar la palabra entonces al señor secretario. Gracias, señora presidenta. Señoras y señores senadores, corresponde entonces ir pronunciándose sobre otras cuestiones que estaban pendientes. Entiendo, presidente, que usted quería partir por el artículo 60. Ah, sí, claro, porque ahí tenemos un acuerdo, sí, partamos por el 60. Página Gracias. 18 del texto comparado. Página 18 del texto comparado. Es una enmienda al artículo 60 de la Constitución que establece causales de cesación en el cargo de diputado o senador y el texto ya aprobado en general, estoy en la página 18, incorporó a este precepto una serie de causales por las cuales se puede cesar en el cargo de parlamentario. Voy a leer la segunda columna, dice: el texto aprobado en general. Cesará en su cargo el diputado o senador que renuncie al partido que hubiere declarado su candidatura. Asimismo, quedará impedido de jurar el diputado o senador electo que desde el día de su elección incurriera en dicha causal. Agregado. Cesará también en el cargo de diputado o senador independiente que, elegido en la lista de un partido político, comience a militar en un partido distinto al que declaró su candidatura o renuncie al comité parlamentario del partido político que le haya declarado. En el primero de estos casos, el diputado o senador independiente quedará impedido de jurar. Continuaba. En la página siguiente, el diputado o senador que se encuentre en alguna de las situaciones descritas en los dos incisos anteriores será reemplazado por el ciudadano que señale el partido político que hubiere declarado su candidatura. Respecto de esta norma, hay tres indicaciones. La indicada en la página 18 como número 3, la 1.3 del Ejecutivo, que incorpora criterios que ya estaban en el texto aprobado en general, con algunas precisiones, y además regula en detalle el tema de la expulsión de un parlamentario de un partido político y establece las bases constitucionales de un procedimiento. Y están las indicaciones 20 y 21 de los parlamentarios, la 20 de la señora Ebensperger y Núñez y señor Cruzcoqui, y la 21 de los senadores Durresti, Galilea, Lagos y Saavedra, que reemplazan el texto aprobado en general por lo que aparece en la cuarta columna. Voy a leer primero la indicación del Ejecutivo, Presidenta, para que tener todos los antecedentes, y dice así, era para intercalar en el artículo 60 los siguientes incisos 9 y 10 nuevos, pasando el actual inciso 9 a ser inciso 11. Dice así la propuesta del Ejecutivo. Cesará en el cargo el diputado o senador que renuncie al partido político que hubiere declarado su candidatura. Asimismo, cesará en el cargo el diputado o senador independiente que se afilie a un partido político distinto del que hubiere declarado su candidatura. En la misma sanción incurrirá el diputado o senador que renuncie al comité parlamentario que integra. Quedará impedido de jurar el diputado o senador electo que desde el día de su elección hubiera incurrido en cualquiera de las conductas señaladas en este inciso. La Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional regulará el modo de dar cumplimiento a las obligaciones y provisiones establecidas en este inciso. Inciso siguiente. Además, cesará en su cargo el diputado o senador que sea sancionado con la expulsión del partido político que declaró su candidatura, conforme a las causales y procedimientos establecidos en la ley. En todo caso, la sentencia de expulsión dictada por el Tribunal Supremo del partido político deberá estar debidamente fundada, dictarse en virtud de causales previamente
establecidas en la ley y ser precedida de un procedimiento sustanciado conforme a las garantías del debido proceso. El partido político deberá remitir la sentencia de expulsión y sus antecedentes al Tribunal Calificador de Elecciones dentro del plazo de 5 días hábiles contado desde su dictación. El Tribunal Calificador de Elecciones deberá revisar la sentencia de expulsión, verificar que ésta contenga una fundamentación clara y precisa y que la concurrencia de la causal se encuentre justificada en los hechos que fundan la decisión conforme a la ley. Si la sentencia de expulsión cumple con los requisitos señalados, tendrá efecto la expulsión del diputado o senador del partido político y el Tribunal Calificador de Elecciones declarará la vacancia del cargo. Si la sentencia del Tribunal Supremo del partido político no cumple con este requisito, el Tribunal Calificador de Elecciones no podrá declarar la vacancia del cargo parlamentario y la expulsión no tendrá efecto. Quedará impedido de jurar el diputado o senador electo, que desde el día de su elección hubiera sido expulsado del partido político que le dará su candidatura, de conformidad con el presente inciso. La ley regulará el modo de dar cumplimiento a las obligaciones y provisiones establecidas en este inciso. Por su parte, los mencionados señores senadores presentaron las indicaciones 20 y 21, que también inciden en el artículo 60, agregando lo siguiente. El texto presentado en la indicación dice: cesará en su cargo el diputado o senador que renuncie al partido político que hubiere declarado su candidatura. Asimismo, quedará impedido de jurar el diputado o senador electo que incurra en dicha causal. Sin embargo, no cesará en su cargo el diputado o senador que renuncie al partido político en los casos anteriores si es que existe un cambio sustantivo en la declaración de principios de dicho partido que motivare su renuncia. Agrega en un inciso aparte: cesará también en el cargo de diputado o senador independiente que, habiendo sido elegido como asociado a un partido político, se afilia a un partido distinto del que declaró su candidatura o renuncia al comité parlamentario de dicho partido. En el primer caso, el diputado o senador independiente quedará impedido de jurar, y en el segundo, su cesación en el cargo se verificará desde que ingrese la comunicación a la Secretaría de la respectiva corporación. El diputado o senador que se encuentre en alguna de las situaciones descritas en los dos incisos anteriores será reemplazado por el ciudadano que señale el partido político que hubiere declarado su candidatura. El servicio electoral, desde el día de la aceptación de las candidaturas y hasta el último día del mandato, deberá informar a la Cámara de Diputados y al Senado sobre las renuncias o afiliaciones a partidos políticos de los candidatos, de los diputados y senadores electos o en ejercicio, según corresponda. Dicha comunicación deberá efectuarse dentro del plazo máximo de 10 días desde que se tome conocimiento del hecho. El impedimento de jurar o el cese en el cargo operará cuando la respectiva corporación dé cuenta de la comunicación del servicio electoral. Eso respecto de las indicaciones que se habían presentado, Presidenta. Adicionalmente, adicionalmente la Secretaría ha recibido una propuesta corregida, de la presidenta de la comisión, que propone, entiende la Secretaría, aprobar las indicaciones 20 y 21 de los parlamentarios con la siguiente redacción. Sí, la nueva redacción hay que repartirla. En eso está. Sí, lo que pasa es que corrigieron por dos cuestiones que habían casi de forma, pero que influían en el fondo. Por ejemplo, decía, pero era que trabajaron los asesores. Ya. De referencia a las conductas y es una sola y en el orden también. Ya, le vamos a dar lectura, Presidenta, si le parece. ¿Cierto? Ya. También es para agregar a continuación. No voy a prender el micrófono, pero para los asesores. También propone agregar a continuación del inciso octavo del artículo siguiente los siguientes incisos nuevos, pasando el inciso noveno a ser 13º. Dice así: cesará en su cargo el diputado o senador que renuncie al partido político que hubiere declarado su candidatura.
Asimismo, cesará en el cargo el diputado o senador independiente que, habiendo sido elegido como asociado a un partido político, se afilia a un partido político distinto del que hubiere declarado su candidatura. En la misma sanción incurrirá el diputado o senador que renuncia al comité parlamentario que integra. Quedará impedido de jurar el diputado o senador electo que hubiere incurrido en cualquiera de las conductas señaladas en este inciso. Ahí la Secretaría tiene una observación, se la voy a hacer después. El diputado, continúa en el inciso siguiente, el diputado o senador que renunciare a su partido político no cesará en su cargo si dicha renuncia se fundara en un cambio sustantivo en la declaración de principios del partido. En tal caso, el parlamentario deberá solicitar al Tribunal Constitucional que se pronuncie. En tal caso, el parlamentario deberá solicitar al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre la causal de cesación en el cargo, conforme a lo dispuesto en el artículo 93, número 14 de la Constitución. Inciso siguiente. El cese del cargo del diputado o senador que incurra en las hipótesis del inciso 9 del presente artículo se producirá cuando la respectiva corporación dé cuenta de la comunicación del servicio electoral. El impedimento de jurar operará desde que se ingrese la comunicación del servicio electoral a la Secretaría de la respectiva corporación. Inciso final propuesto en la indicación. El servicio electoral, desde el día de la aceptación de las candidaturas y hasta el último día del mandato, deberá informar a la Cámara de Diputados y al Senado sobre las renuncias o afiliaciones a partidos políticos de los candidatos, de los diputados y senadores electos o en ejercicio según corresponda. Dicha comunicación deberá efectuarse dentro del plazo máximo de 10 días desde que se tome conocimiento del hecho. Presidenta, una observación en relación al inciso primero, sí. Claro. Llamaba la atención de la Secretaría la última oración del inciso primero que dice: quedará impedido de jurar el diputado o senador electo que hubiere incurrido en cualquiera de las conductas señaladas en este inciso. Esa frase hay que intercalarla en la otra parte si la quieren mantener, porque se pone una hipótesis que es imposible. Por ejemplo, dice cualquiera de las conductas señaladas en este inciso, y en una de ellas es el diputado o senador que renuncia al comité parlamentario que integra. Es imposible que se produzca esa hipótesis. Y por lo tanto hay que, si quieren mantenerla, hay que reubicarla en alguna parte de ese inciso para mejorar su redacción. ¿Cambiar el orden de esas dos frases? Sí. Senador Cruzco. Sí, no, junto con saludarlo a usted, a todos los que nos acompañan y a los que nos están viendo. Sí, yo creo que lo que apunta la Secretaría tiene toda la razón, porque no podría ser parte de un comité parlamentario quien no ha asumido el cargo. Y también respecto de el verbo jurar, ¿verdad? Dado que yo creo que debiese ser reemplazado por asumir el cargo. Los diputados o senadores juran o prometen. Mal podría entenderse que eventualmente que una persona que promete y no jura, eventualmente sí podría asumir el cargo y no jurar. Luego, asumir el cargo me parece que es más preciso, ¿verdad? Y luego, solo una pregunta que pongo aquí sobre la mesa y a disposición de los presentes, es si corresponde eventualmente que se entiende el sentido general de que quien renuncia al comité parlamentario, pero dado que es una materia de carácter más administrativo o de carácter de relación interna entre los parlamentarios o los comités, en la lógica de la corporación más que de la Constitución, ¿no? Vale la pena que esté acá. Y si no se entiende de que quien está afiliado políticamente a un partido naturalmente debe estar en un comité parlamentario. Sería extraño que una persona que está afiliada a un partido político renuncie al comité parlamentario, porque se supone que quienes forman parte de un partido político están por derecho propio en el comité parlamentario. Entonces, ¿en qué caso se ha dado? Y esa es la pregunta que hago yo, que un parlamentario que sea miembro de un partido político no integre el comité parlamentario. Creo que no ha habido casos. Perdón, esa es la pregunta.
Gracias, senador. Le da la palabra al senador Araya y después a la senadora. Gracias, presidente. Bueno, yo estoy en contra de esta norma, pero igual quiero hacer algunos comentarios para la historia de la ley que creo que hay que resolver. El tema del caso de los independientes. Porque en la práctica una persona que es independiente, entre comillas, el partido le puede ceder la posibilidad de competir, pero eso no necesariamente significa una afiliación. Y lo que está ocurriendo acá en los hechos, por una declaración de norma constitucional, esa persona automáticamente queda como un afiliado fantasma del partido, porque no se puede mover. Entonces, atenta contra el sentido de que es independiente. Entonces, en eso no estoy de acuerdo que una persona que vive por un pacto en calidad independiente pueda estar en otro partido. Porque además se puede dar el caso, y que suele ocurrir muchas veces, que en la negociación parlamentaria los partidos, porque no tienen candidatos, le ceden cupo a determinadas personas, pero eso no significa que esa persona se esté afiliando al partido. Eso es un lado. Segundo, en relación a lo que dice Luciano respecto del tema de los comités parlamentarios. Yo tampoco creo que esto tenga que ser con una sanción de que el parlamentario pierde el escaño. Y además también hay que ponerse en un caso de qué es lo que ocurre con los comités parlamentarios mixtos, que son comités que se forman netamente por un tema de organización para poder tener derecho a voto y participación en comisiones. Entonces puede ocurrir que, y probablemente el mejor ejemplo de esto es lo que ocurrió con el Frente Amplio al comienzo, que era un comité parlamentario mixto que se fue dividiendo en el tiempo. Entonces esa división implicaría que esos parlamentarios que salen de ese comité, que se organizaron simplemente para el hecho de poder tener cupo en las comisiones o derecho a la palabra, perderían los escaños. Me parece que es una sanción absolutamente excesiva. Y claro, los que son militantes de partidos quedan atrapados automáticamente por el reglamento en el comité parlamentario de ese partido. Pero esto aquí no se pone, es el caso de los comités mixtos, que además se da mucho en la Cámara. Porque como la Cámara tiene un sistema distinto al Senado respecto a cómo se computan, suele ocurrir que determinados diputados queden integrando un comité mixto con otros partidos, con independientes. Entonces puede dar el absurdo que si ese diputado, por distintas razones, sale de ese comité mixto y pasa a otro comité mixto, perdería el escaño. Creo que es demasiado. Sí, yo creo que es buen distingo o punto, sobre todo en el caso de los comités mixtos, como para poder... Senadora. Gracias, presidenta. Yo estoy de acuerdo con la norma. Creo que va en el sentido de esta reforma, ¿no es cierto?, que es ordenar hacia adentro la actuación de los parlamentarios. A mí me parece que una persona independiente, presidenta, que acepta ir por un determinado partido y en un pacto, tiene que asumir las consecuencias de ello. O sea, no puede utilizar ese pacto o ese partido solo como vehículo para llegar al cargo y una vez que lo logra, sentirse independiente de no cumplir ninguna obligación. Si ese independiente quiere ser 100% independiente, no debiera ir por ningún partido, por ningún pacto, debiera ser independiente. Desde el minuto que asume a ir o que su candidatura sea declarada por un partido político, tiene que actuar en consecuencia y por lo tanto yo creo que es fundamental y es parte importante de este proyecto que busca, ¿no es cierto?, ordenar nuestro sistema político, incluir la norma. Estoy de acuerdo con la observación hecha por la Secretaría. Probablemente hay que separarlo en un nuevo inciso, en un punto aparte y poner claramente cuáles son las causales para que un parlamentario electo no pueda jurar o no pueda asumir como diputado y senador, como señalaba el senador Cruzcoque, ¿no es cierto?, porque siendo militante antes de una vez electo y antes de asumir el cargo renunció a la militancia, o siendo independiente con una declaración hecha en su candidatura por un partido político, antes de asumir, ¿no es cierto?, se fue a militar a un partido político distinto. Me parece a mí que consecuencia en consecuencia tiene que tener la responsabilidad. Yo creo que uno de los objetivos que busca esta reforma es aclarar y fortalecer también a los partidos para tener una mejor gobernanza. Si todas las consecuencias las van a asumir solo los militantes y ninguna los independientes, nos estamos equivocando. ¿El Ejecutivo? Muchas gracias, presidenta. Reitero las excusas del ministro del Interior de no poder asistir a la comisión. Respecto de la propuesta de los senadores y senadoras, nosotros tenemos, primero queremos dejar en claro que
hay varios elementos similares respecto de la propuesta del Ejecutivo, respecto de la renuncia, tanto de diputados, senadores al partido político, como respecto de los independientes asociados a un partido político. En eso estamos de acuerdo en las dos indicaciones. Y también en la sanción en que incurren los diputados senadores que renuncian al comité parlamentario. Solo para tener, sí, están en las dos indicaciones, entonces para aclarar que en eso estamos de acuerdo respecto de nuestra indicación. Hay cuestiones que nosotros proponíamos ir un poco más allá, que es la pérdida de escaño por expulsión del partido político, y tampoco establecíamos la excepción de cambios sustantivos en la declaración de principios como una excepción a la renuncia, y además no establecíamos cierta regulación que pensamos que podía ir en la ley respecto de cuándo se hace efectiva la renuncia. Respecto de los puntos que hacen los senadores, especialmente por su intermedio el senador Araya, consideramos que si esto implicaría que, por ejemplo, el reglamento de la Cámara tuviera que ajustarse de aprobarse esta reforma constitucional para rediseñar lo que serían estos comités mixtos para efectos de cumplir con la regla constitucional y que no se pudiera, como un efecto no deseado, producirse lo que dice el senador Araya. Además, aprovecho de plantear quizá algunas cosas que se podrían dejar para la historia de la ley, se podrían responder en la comisión. Primero, también dejar súper claro que se entiende por declaración de principios del partido, que es lo que establece la ley orgánica de partidos políticos. Y también solo precisar respecto de la referencia al Tribunal Constitucional. En el inciso segundo se dice que el parlamentario debe solicitar al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre la causal de cesación en el cargo, si no está de acuerdo en el fondo a que lo cesen por el cambio sustantivo en la declaración de principios, y ahí sería bueno dejar establecido si esta es una nueva legitimación que se suma a la del presidente y de los parlamentarios para recurrir al Tribunal Constitucional, o es una legitimación especial, que solo puede ir el diputado o senador afectado. Eso sería bueno dejarlo en claro respecto de la legitimación. Y además, el plazo para presentar el requerimiento, que tampoco, dado que es una causal especial, habría que establecer qué plazo se cuenta, desde cuándo se cuenta, cuál es el plazo que se tiene, ¿desde cuándo esto innovaría respecto del artículo 60 completo al establecer que desde cuándo se hacen efectivas las causales, lo que no se realiza respecto de las otras causales de cesación? Esos son como varios comentarios que tenemos a la propuesta. Ok, muchas gracias. A ver, ¿nos vamos a... ¿Senadora? Sí. Presidenta, a ver, primero decir que yo no estoy de acuerdo con la indicación del Ejecutivo, no lo dije en la intervención anterior, pero me gustaría dejarlo señalado básicamente por dos temas. Uno, porque hace alusión, ¿no es cierto?, en un par de veces de su texto, que requiere modificación legal. Y nosotros estamos en una reforma que queremos que sea autoejecutable. Y en segundo lugar, en el tema de la expulsión, que innova, yo creo que es un tema que se puede discutir más adelante. Me pasa con la expulsión un poco lo mismo que nos pasaba ayer con las órdenes de partido, ¿no es cierto? No queremos innovar en las causales del proyecto porque nos pueden llevar a discusiones que no tuvimos previamente. Creo que es mucho más discutible la expulsión, y que también es una realidad que en nuestros partidos políticos, en muchos de ellos, existen dentro del propio partido distintas instancias o grupos y que podría prestarse para malas prácticas. Entonces, esas son básicamente las razones por las que yo no estoy de acuerdo con la indicación del Ejecutivo. Ahora, respecto de lo que ha señalado, el plazo, no sé por qué habría que establecer un plazo. Yo creo que
el 93, número 14 de la Constitución, es claro, señalando pronunciarse sobre las inhabilidades, incompatibilidades y causales de cesación en el cargo de los parlamentarios. Por lo tanto, claramente, aunque no lo dijera, podría reclamarse ahí, ¿no es cierto? Y además creo que respecto a la legitimación, a mí me parece que es el parlamentario, es exclusivamente el parlamentario afectado el que debe recurrir al Tribunal Constitucional. Yo no haría o no ampliaría la legitimación para recurrir. Creo que aquí es el afectado quien debe recurrir al tribunal. Eso, Presidenta. Por lo tanto, sigo estando de acuerdo con esta redacción, a excepción de mejorar la observación hecha por la Secretaría. Sí, sobre esta reacción, entonces, en el primer párrafo, a propósito de la observación de la Secretaría, me gustaría que pudiéramos leer cómo quedaría exactamente, donde deberíamos cambiar el orden de las dos últimas frases, ¿cierto? Y por lo tanto, después del penúltimo punto aparte, señalar quedará impedido, y allí sí recojo un punto que decía de asumir, ¿cierto? De asumir el diputado o senador electo que hubiera incurrido en cualquiera de las conductas señaladas en este inciso. Y luego terminaríamos diciendo algo así como, además, cesará en su cargo el diputado o senador que renuncie al comité parlamentario que integra. Sí, señor secretario. Sí, Sí. por lo que decía la Secretaría. Presidenta, sin perjuicio que después se puede buscar una mejor redacción, yo creo que podría intentar una idea como esta, a lo mejor como una oración aparte del inciso anterior que dijera, quedará impedido de asumir un cargo parlamentario el diputado o senador electo que renuncie al partido antes de que preste su juramento o promesa. ¿Y el independiente que hubiera militado en otro partido? Pero eso está en otra parte. Pero es que se está cuando ya juró. Porque estos son los que renuncian al partido Claro. antes de jurar. En el caso del independiente, él cesa en su cargo cuando fue elegido como asociado a un partido político, cuando renuncia, obviamente. Sí. No, pues Todas también son está- hipótesis antes de su renuncia. No, pero también está Bueno, en pero la abajo. segunda línea, dice, Sí. asimismo, en el primer inciso, cesará en el cargo el diputado o senador independiente que habiendo sido elegido como asociado a un partido, se afilia a un partido político También distinto. antes de la elección, antes de que preste No, juramento. esto es durante, entonces, Hay que en comprar. esta hay que poner, en esta frase aparte, quedará impedido de asumir un cargo parlamentario el diputado o senador electo que Porque hubiera renunciado a su militancia y el independiente declarado por un partido que hubiera militado en otro que se, no sé cómo... sí, la otra hipótesis también. Son las dos hipótesis que procederían. El militante y el independiente, antes de jurar. Eso podríamos, o sea, volvamos a leerlo, pero ordenando esa idea. En el distingo me refiero entre el militante y el independiente. Ay, ahora no lo aprendí yo. Volvamos a leerlo, por favor, pero en el orden de distinguir entre el militante y el independiente. De repente podríamos ordenarlo así dentro del párrafo. Cesará en su cargo el diputado o senador. Claro. No, porque la idea es que quedará impedido de asumir un cargo parlamentario el diputado o senador electo que renuncie al partido político antes de prestar su juramento o promesa. En igual habría que buscar ahí igual regla se aplicará al independiente que renuncie al partido, que renuncie, digamos, que se afilie a un partido político distinto antes de ese juramento. Ahora, o promesa. en los tiempos dice expresamente que hubiera declarado, tanto en el militante, ¿Me propone los asesores Sí. una redacción? senadora. En el mismo inciso primero sin separar, dice, cambiando el orden, cesará en su cargo el diputado o senador que renuncie al partido político que hubiera declarado su candidatura. Asimismo, cesará en el cargo el diputado o senador independiente que, habiendo sido elegido como asociado a un partido político, se afilie a un partido político distinto del que hubiera declarado su candidatura. Punto seguido, quedará impedido de jurar, que podemos mejorar, el diputado o senador electo que hubiera incurrido en cualquiera de las conductas señaladas.
Porque ahí sí son las dos. Punto seguido. Además, cesará en su cargo el diputado senador que renuncia al comité parlamentario que integra. Ya. Se podría agregar jurar o prometer. para Ahí hay salvar que el- cambiar, jurar o prometer. Asumir el cargo. Perdón, presidente. Sí, senador. Cruz Coque. Perdón, yo considero innecesario todo lo que va desde el primer punto del párrafo 2, o sea, cesarán el cargo el diputado o senador que renuncie al partido político que hubiera declarado su candidatura. Esto aplica luego a los independientes y a los militantes. Sí. Luego, todo lo que va desde el punto hasta el punto siguiente, Es que el independiente entre se afilia a puntos, otro, se afilia a un partido. El militante, por decirlo de alguna manera, venía en un partido. pero dice, presidenta, no quiero polemizar, pero dice que hubiere declarado su candidatura. O sea, acá es independiente, dice, cesarán su cargo diputado o senador que renuncie al partido político que hubiera declarado su candidatura. O sea, La militancia. esto corre tanto para militantes como independientes. No lo leo distinto. O sea, yo veo que si un independiente o un militante, el partido ha declarado su candidatura, queda sujeto a las mismas normas de cesación el militante o el independiente. No veo la diferencia. Por ende, todo lo que va entre de los distintos puntos seguidos acá, asimismo cesarán el cargo de diputado o senador independiente. ¿Por qué vamos a hacer una nomenclatura distinta para el independiente si la candidatura la declara el partido siendo independiente o siendo militante? Entonces, creo que estamos sobreabundando sobre algo que no... Y respecto del comité parlamentario, no conozco casos de militantes de partidos que no integren comités parlamentarios. No hay. Entonces solo para no sobreabundar en palabras, una norma que puede ser más clara, que está más clara, de hecho, en la primera parte del segundo inciso. Ok, gracias, senador. Le doy la palabra a la senadora y después a la secretaría, a propósito de ese punto, porque yo sí veo claramente, digamos, que no es la misma hipótesis, que hay que distinguir, pero bueno, senadora. Comparto con usted, presidenta. Un independiente, aunque su candidatura hubiera sido declarada por un partido, no renuncia al partido político. Quien renuncia a un partido político jurídicamente es solo el militante. ¿A qué partido político puede renunciar un independiente si no es militante? Por lo tanto, claramente tiene que distinguir las dos hipótesis. No hay renuncia a un partido político de un independiente. Gracias, presidente. No, pero, Luego, senador. entonces, debiese decir, cesarán el cargo el diputado o senador que militare en un partido distinto al que hubiese declarado su candidatura. ¿Te fijas? O sea, aquí no eliminamos el renunciar, acá lo importante es quién declara, ¿verdad? Entonces creo que podemos generar una mejor redacción si es que decimos el diputado senador que habiendo sido electo renuncie al partido que hubiese... Bueno, claro, a ver. Pero creo que podemos lograr una mejor redacción, porque acá el énfasis hay que ponerlo, no se me ocurre ahora la redacción precisa, pero acá lo importante es que el independiente o militante cuyo partido declare la candidatura es donde hay que hacer el énfasis, no en si renuncia o no a la militancia. Es que ahí le voy a dar la palabra inmediatamente a la senadora, pero para poder argumentar en el sentido contrario, porque o sea, es efectivo que estamos hablando en el caso de la oportunidad cuando ya está declarada, ¿cierto? Cuando ya se hubiese declarado. Pero también es importante hacer ese distingo, porque si nosotros no distinguimos entre que renunció al partido, porque ese es el motivo por el cual va a cesarse en su cargo, aunque ya esté declarado. La oportunidad es una vez declarada, pero el motivo, que es lo más importante a mi juicio, porque eso es lo que está llevando a que renuncie en su cargo, es que renunció al partido. O sea, perdón, que cese en su cargo es porque renunció al partido. Y en el caso del independiente, como no va a estar en esa hipótesis, ¿cuál va a ser el motivo para que termine cesando en su cargo? Y ese motivo es que termine al revés, afiliándose a un partido, distinto obviamente del que lo llevó en el cupo, ¿no? Por eso yo creo que es importante hacer el distingo, porque al final del día, insisto, son
los motivos por los cuales va a terminar cesando en el cargo, más que la oportunidad respecto de cuándo fue, si fue declarado o no, en qué momento o una vez que esta haya sido declarada. Senadora. Gracias, presidente. Yo creo que hay que hacer todas las distinciones, porque lo que trata, y son situaciones distintas, aquí lo que tratamos de prevenir, primero, antes de asumir el cargo parlamentario, el militante o el independiente tienen que tener una consecuencia si fueron electos en una lista determinada por un partido determinado que declaró su candidatura y antes de asumir renuncia a la militancia del independiente o se va y milita en otro partido el independiente. Ambas situaciones deben ser consagradas. En segundo lugar, ya en ejercicio el parlamentario también debe tener consecuencia el militante que renuncia al partido político y el independiente que, habiendo sido elegido por un partido político, se va a otro, milita a otro. Y en tercer lugar, claro que también otra situación es la permanencia o no en un comité, porque un independiente elegido por un partido político, declarada su candidatura por un partido político, una vez en ejercicio, puede no querer militar, decir, ya, no voy a militar en ningún otro partido para no perder mi escaño, pero me cambio al comité parlamentario de un partido absolutamente distinto, es decir, fue elegido, por decir algo, por el Partido Socialista y se cambia al comité parlamentario de Renovación Nacional. Claramente ahí hay un engaño a la ciudadanía, lo mismo pasa con el militante o el independiente. Y en segundo lugar, también podría simplemente querer haber elegido, haber utilizado a ese partido político, vuelvo a decir, como un vehículo para la elección, porque el independiente es más difícil, y luego mantenerse incluso sin comité o formar un comité de independientes. Entonces, yo creo que las tres situaciones, antes de asumir para el independiente y el militante, una vez asumido para el independiente y el militante, y el abandono del comité parlamentario, están correctas, presidente. Sí, al senador y después al Ejecutivo. Tengo una propuesta de reacción en ese sentido, que yo creo que puede solucionar ambos problemas. Es que me parece que abunda sobre algo que es más fácil explicarlo en castellano sencillo, creo yo. Cesará en el cargo el diputado o senador que se afilie a un partido político distinto del que hubiese declarado su candidatura. Ahí entran independientes y militantes. Cesará en el cargo el diputado o senador que se afilie a un partido distinto del que hubiese declarado su candidatura. ¿Qué pasa, senador, si, que tenemos varios casos y sobre todo de nuestro lado de la mesa, si renuncian y no se afilian al otro partido? Bueno, es que después... Claro. No quiero dar el nombre a ninguno porque, ¿para qué? Pero han renunciado al partido y están a la espera del cupo y todavía no militan en el partido. Que renuncie o se afilie. Claro, ahí están las dos hipótesis que son ejecutivas. A mí me gusta esta reacción. Pero que queda el vacío el que renuncie y no se afilia. No, al revés, están ambas por separado, por decirlo de alguna manera. El Ejecutivo me había pedido la palabra, eso sí, para no... Pero perdón, solo por para cerrar, si la norma quedase como cesarán el cargo el diputado o senador que renuncie o se afilie a un partido político distinto, no, porque no puede renunciar a un partido político distinto. Que renuncie al partido que haya declarado o se afilie a un partido distinto que haya declarado. Voy a volver a leer la que tenemos. Pero perdón, creo que esto es más sencillo de solucionar de lo que estamos No, lo que pasa es que nosotros yo entiendo el tema, que uno podría, por decirlo de alguna forma, voy a decirlo, reducirla, ¿no? Pero yo prefiero que nos tomemos una línea más y que queden distinguidas las dos hipótesis, porque en este caso yo creo que no es que no va a dañar lo que abunde, sino que va a ser más claro. Y mira, me voy a permitir leer al menos esa parte. Dice, cesará en su cargo el diputado o senador que renuncie al partido político que hubiere declarado su candidatura. Y ahora la hipótesis del independiente. Asimismo, cesará en el cargo el diputado o senador independiente
que habiendo sido elegido como asociado a un partido político, se afilia a un partido político distinto del que hubiera declarado su candidatura. Ahí están las dos hipótesis que... Claro, ahí vamos con el tema de que quedará impedido de asumir el diputado o senador electo que hubiera incurrido en cualquiera de las conductas señaladas en este inciso, y de ahí vamos con además cesará, cierto, en su cargo el diputado o senador que renuncia al comité parlamentario. Y ahí, bueno, lo que sí faltaba el tema de jurar o prometer, que la Secretaría nos tenía una propuesta. Y rápidamente voy a decir, a propósito de lo que decía el senador Araya y lo que agregó el Ejecutivo, que claro, aquí se levantaba el punto de que qué ocurre o qué ocurriría con los comités parlamentarios mixtos, pero en definitiva, siendo esto una reforma constitucional, es el reglamento el que después, nos guste o no, digámoslo así, va a tener que adecuarse. Y de ahí, insisto, podremos ya discutir si es que nos parece exagerado o no la causal de que cesen un cargo si es que renuncia al comité, pero más allá de eso, insisto, si queda establecido acá, ya va a ser el reglamento el que tendrá que adecuarse. Le voy a dar la palabra al señor secretario porque con lo que ya hemos visto podríamos tener una propuesta. Perdón, el Ejecutivo, ¿verdad? Perdón, señor secretario, la tengo en espera. Sí, solo un comentario adicional respecto de la propuesta en el inciso 3º, que establece desde cuándo se produce el efecto del cese del cargo del diputado o senador y hace solo referencia a la comunicación del servicio electoral. Consideramos que quizás sería bueno también hacer referencia a cuándo tiene efecto en el caso de que vaya al Tribunal Constitucional. Y quizás ahí, o sea, para que sea como omnicomprensiva la propuesta, cuándo produce efecto si desde la sentencia o si desde la comunicación a la Secretaría, tal como el CERVEL. Por su intermedia, Presidenta, la duda que nos genera en relación a la excepción es el supuesto de un parlamentario renuncia a su partido. Entonces la pregunta, ¿y el CERVEL se lo va a comunicar a la Cámara, a la Secretaría de la Cámara o del Senado? La pregunta es, si ese parlamentario considera que está dentro de la excepción, entonces ¿cuándo ese parlamentario debe ir al TC? Porque si se lo comunica a la Cámara va a dejar sus funciones, por lo tanto va a estar un tiempo que no va a estar ejerciendo funciones. O si en ese caso la comunicación del CERVEL a la Cámara no es directo y tiene que esperar un tiempo a que se pronuncie el TC si está dentro o no de la causal. Eso es lo que creemos que podría quedar claro en la discusión parlamentaria. Gracias. Ahora. A ver, yo creo que en estas cosas uno no tiene que innovar, ¿no es cierto? A mí me parece toda lógica aquí las normas de la notificación. Cuando un parlamentario incurre en alguna de estas causales y el servicio electoral notifica a la corporación que esa persona renunció, ¿no es cierto? Me imagino que lo que sigue es que la corporación notifique al parlamentario que en virtud de esa renuncia se da la hipótesis del artículo 60 de la Constitución y que cesan el cargo. A ese parlamentario le nace el derecho de recurrir al Tribunal Constitucional. Y por lo tanto, la norma no va a estar, o sea, la sanción no va a estar ejecutoriada hasta que, recurriendo al Tribunal Constitucional, sentenció y queda ejecutoriada o pasó el plazo que tenía para recurrir al Tribunal Constitucional y no es que ejerció la acción. ¿Por qué debiéramos innovar en las normas generales? Es que, por su intermedio, no hay plazo. Entonces el parlamentario podría recurrir un mes. No, porque son las normas generales. Sí, pues. El 93, número 14. Y en la ley orgánica tampoco... En la ley orgánica está a partir del artículo 117. Ahí se regula este proceso.
Esto razona el 118 sobre ese requerimiento. ¿Qué debe contener el requerimiento? Y ahí viene el 121. Admitido a tramitación, el requerimiento se notificará al ministro parlamentario afectado, quien dispondrá de 10 días para su contestación. Presidenta, perdón. Lo que sí hay que dejar claro es el efecto, porque recurrido al tribunal deberá suspenderse el efecto, porque habría una cuestión pendiente en sede jurisdiccional entonces no tendría un efecto ipso facto, digamos, o sería peligroso, y ahí hay que regular bien esa situación, porque claro, que modificar los quórum, puede votar, no puede votar. Si se incorpora la posibilidad de ir al tribunal, y ahí habría que ser un poco más explícito en algunas cuestiones, por ejemplo, la del plazo, desde luego el plazo, porque si no dejaría en suspenso. Hay que estudiarlo con más calma esto, porque así de buena a primera. Pero que aquí es la solución. Es el proceso del Tribunal Constitucional, no es que se pronuncie. Para que se pronuncie. Requerimiento formado para Sí, senadora Es que, Araya. a ver, lo que pasa es que aquí primero hay una anomalía, porque en el fondo esta sería la única causal en que el diputado o senador cesa del cargo ipso facto sin pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Todas las otras causales están construidas sobre un requerimiento, y por eso tiene un procedimiento que, si bien es cierto, no está sujeto a plazo, pero en el fondo por auto acordado se ha ido regulando un procedimiento respecto de contestación, prueba, etcétera. Aquí se trata de un caso excepcional, y al ser excepcional debiera la norma constitucional contener el plazo y señalar el procedimiento. Porque esta va a ser la única causal en que se produce la notificación. Ahora, puede producirse el siguiente absurdo, porque estaba pensando que uno siempre termina firmando varios papeles en la mitad de la calle, uno termina firmando Salvemos las Ballenas y aparece afiliado al partido X. Y resulta que ese diputado o senador que puede haber firmado esta situación nunca tuvo la intención de militar en el partido, pero la sola notificación del servicio electoral que diga, mire, aparece en el partido X, lo destituye el cargo. Y el nuevo criterio del Tribunal Constitucional Y ha innovado. sí. Sí, pero no entremos al fallo, del TC, pero el fallo del TC. No, pero que sin perjuicio. Pero es que claro, lo que pasa es que en esta Claro, pero de causal, partida Alfonso, tiene que aquí quedar no en la entra- reforma. Aquí no entra el TC, entonces claro, puede ocurrir, por ejemplo, en la lógica de un parlamentario que se asoció en un pacto electoral, que fue como independiente, que integra el comité, pero que firmó por salvar a las ballenas, los delfines, cualquiera, y aparece en un partido X. Automáticamente la notificación del server lo que hace es producir la cesación en el cargo. Y ese parlamentario no tiene derecho a apelar. Ese parlamentario para... No, para efectos prácticos no, porque acá la única apelación que se da o que se permite de discusión es cuando uno renuncia al partido porque el partido cambió lo ideal. Entonces, debiera existir No, acá yo un digo en el ánimo de procedimiento. la reforma. O sea, lo que tenemos que hacer es establecer precisamente ese procedimiento Lo que en esta pasa es que, reforma claro, para lo que pasa pueda es que el apelar. ánimo de la reforma, si es esa, tiene que quedar expresamente escrito. Tiene que quedar escrito que tiene que haber un procedimiento de reclamación y sobre todo colocarse en el caso que un independiente pueda aparecer afiliado a un partido sin haber firmado la documentación. Entonces tiene que tener esto una norma que corrija esa distorsión, porque esta va a ser, como digo, la única sanción que opera ipso facto. Y me parece que sea peligroso eso, sobre todo en el caso de los independientes. Sí, a ver, a propósito de lo que dice el senador Araya, yo quiero decir dos cuestiones. Lo primero es que, entendiendo que es una situación excepcional, obviamente que nuestro ánimo es que pueda reclamar, ¿no? Que pueda llegar obviamente al Tribunal Constitucional. Ahora, para que eso se produzca, de hecho está ahí el inciso segundo, para que eso se produzca, ok, tomamos nota y tiene que quedar en la reforma establecido expresamente y claramente ese procedimiento de reclamación. Y cuando digo aquello es considerando los plazos que no están, además, ni siquiera en el general, en la hipótesis que ya tenemos establecida.
Es que, presidente, el problema de como está redactada la norma es que la sola notificación del CERVEL por militar en un partido, por cambio de partido, automáticamente hace la cesación en el cargo. Y eso yo creo que es bastante peligroso. Sí, pero Ahora, dicho si eso eso- fuera así, yo le sería partidario de no innovar en esto y que esto fuera una causal que además resolviera el Tribunal Constitucional y, por último, colocarle un plazo al TC. O colocar un plazo al parlamentario, o que la Cámara tenga que remitir de oficio al TC los antecedentes para que se pronuncien, o en la Cámara o el Senado. Que la corporación que corresponda tenga que remitir de oficio al TC para que se pronuncie si procede o no la causal. Por eso, pero sí quiero que quede claramente establecido, digamos, que el ánimo nuestro es que pueda reclamar ante Presidente, el TC. o Perdón sea. que le discuta, pero usted sabe que una cosa es la voluntad del legislador y otra cosa No, es no, la no, sí estoy de acuerdo que quede expresamente establecido y agradezco el punto. Lo que sí quiero decir es que ahora, en el ánimo de poder redactarlo, y creo que la segunda propuesta puede volar más, o sea, puede tener mayor aceptación y quedar mejor incluso, que no quede la duda, digamos, de que estamos en eso. Ahora, no es que quiera que quede solamente en la intención y en el discurso, no, tiene que quedar establecido lógicamente en el articulado. Pero, presidente, por eso yo insistiría que yo creo que lo más prudente sería que la causal siempre sea declarada por el TC, pero que aquí mismo se establezca entre comillas, un procedimiento especialísimo donde la corporación, una vez que sea la Cámara de Diputados o el Senado, reciba la notificación de que ese parlamentario se cambió de partido, está afiliado, se remita al TC y el TC califique de forma tal de que esa persona... Claro, y ahí colocarle un plazo de oficio. Claro, y sea de oficio, sí. Sí, suspendemos unos minutos y ahí vamos a retomar. Gracias. Ya, pero yo...
Por favor, al canal del Senado, que correspondiente. No se está grabando. Ahora viene. Ahora empieza. Vamos a retomar entonces la discusión y la votación de este proyecto. Vamos a someter a votación la idea y mañana, porque vamos a continuar con el proyecto, le vamos a pedir a la Secretaría entonces que se quede con la tarea de la redacción con los puntos que obviamente ya hemos discutido, que le voy a pedir a la Secretaría que los pueda resumir. Bien, señora presidenta. Entonces estábamos viendo la enmienda al artículo 60 del texto constitucional. Se estuvo examinando redacciones alternativas y hay algunas precisiones que habría que hacer estos textos. Una de ellas sería clarificar bien respecto del proceso de impedimento para que pueda asumir el cargo un candidato, o sea, un diputado o senador electo que ha renunciado al partido antes de prestar el juramento o promesa, según lo que ya habíamos conversado. En segundo lugar, habría que definir de mejor manera la intervención del Tribunal Constitucional, la forma de garantizar de que sea esta la última instancia de resolución, si procede o no la pérdida del cargo, abriendo un breve procedimiento en el marco constitucional que permita examinar si se configura las causales de pérdida del cargo. Eso es lo que tiene registrado la Secretaría. No sé si hay algo más que los senadores quieran incorporar. Sí, senador. Sí, solo para resumir lo que vendría a estar por mejor redactarse. Primero, el jurar o prometer o asumir el cargo, ¿verdad? En el segundo párrafo, entre puntos, ¿no? Entre puntos, ¿verdad? Luego, la renuncia al comité parlamentario, ¿verdad? Que es algo que se va a traer como indicación para la próxima sesión. Y por último, el procedimiento del Tribunal Constitucional. Creo que esos son los tres elementos que quedan por definir o por precisar. Sí, hay un Gracias. solo punto, que el tema de los comités parlamentarios va a quedar acá. Sí. ¿Cómo y el dónde? No, por eso es lo que le hemos entregado, digamos, a la Secretaría respecto a la reacción, pero el tema va en este artículo, digamos. Entonces, dicho eso, vamos a someter a votación en esos términos. Muy bien, entonces la presidenta de la comisión somete a votación las propuestas que se han formulado para mejorar la redacción de la enmienda al artículo 60. Senador Cruzcoque. A favor. A favor. Senadora Araya. En contra. En contra. Senadora Ensper. A favor. Senador Durresti. A favor. Presidenta. A favor. Resultado de la votación. Entonces, 4 votos por la afirmativa, 1 en contra. Aprobadas estas ideas para incorporarlas en la redacción. Muy bien, gracias, señor secretario. Sí quiero que todavía nos quedan un par de minutos, podamos ordenar lo que queda, a efecto de ver si podemos, obviamente, despachar mañana, porque ya a mi juicio hemos despachado o aprobado, mejor dicho, los 3 grandes temas que faltaban. Y sí, de los trans. Ahí le doy la palabra entonces, mejor. Hay un tema que está pendiente, que está en la página 24, es la indicación 36 y 37, que incide en el inciso segundo del artículo 47 que ustedes aprobaron en general. El inciso segundo del artículo 47 está en la página 5 del texto comparado, que es la facultad que ustedes incorporan, establecen una regla que está hoy día en la Ley de Votaciones Populares y Escrutinio, en el artículo 189, la incorporan al texto constitucional como inciso segundo. Si ustedes mantienen esa norma, tendría sentido pronunciarse sobre la indicación 36 y 37, porque viene
fijándole un procedimiento, una fecha para la actualización que señala el nuevo inciso segundo del 47, que es la facultad del servicio electoral, del Consejo del Servicio Electoral, para actualizar cada 10 años la asignación de escaños de diputados y senadores. Esa es una facultad que está en la ley de votaciones populares, pero aquí se está elevando a rango constitucional. Si eso se aprueba, tiene sentido discutir la indicación 36 y 37. Si no se aprueba, o sea, ustedes deciden, miren, ya que está en la ley orgánica, no lo incorporemos al texto constitucional, decaen las indicaciones 36 y 37, porque tiene sentido mientras ella se mantenga. Después, Espéreme, Presidenta, respecto a ese punto. Hoy día, en ese artículo 47, lo único que está aprobado es lo que se aprobó en general, porque Sí. todas las otras indicaciones sí, se rechazaron. o sea, está firme. Está firme, entonces no entiendo qué es lo que nos queda pendiente ahí. La idea que planteó el Ministerio del Interior Eliminarlo porque está en la ley. pero como no hay indicación para eliminarlo, se requeriría unanimidad de los integrantes, de los miembros presentes de la comisión, podrían acordar, decir, miren, hemos hecho, estoy razonando, hemos hecho una segunda lectura de este tema y nos ha convencido el argumento, por ejemplo, del ministro del Interior. ¿Ustedes podrían llegar a la conclusión? No, tenemos la convicción de que es razonable que esté en el inciso 47, así que no vamos a innovar. Listo, se mantiene. Y ahí hay que entrar a pronunciarse en la indicación 36 y 37. Eso es lo que tienen que tomar la decisión. Esto es parte del acuerdo, lo que hoy día tenemos acá, es parte del proyecto original y... Ya, queda pendiente también, claro, la indicación 38, que es la de las federaciones, página 25. 25, hay que pronunciarse sobre esa indicación, quedó pendiente. La indicación 38, que está en la página 25-26, que es toda una regulación distinta de la fusión para la constitución de federaciones. Eso también hay que pronunciarse. Y después están pendientes en la página 21 del texto comparado, disposiciones transitorias, que dependen y que tienen algún sentido porque se está modificando, son atribuciones del Tribunal Constitucional en el 14 pronunciarse sobre la inhabilidad e incompatibilidades causales de cesación del cargo parlamentario. Como en la indicación del Ejecutivo, si ustedes la rechazan, viene la expulsión, estaba la indicación modificando el artículo 93 para incorporar la hipótesis de los incisos 9º y 10º del 60, porque ahí se le entregaba la atribución al tribunal. Si eso no prospera, como aparentemente no va a prosperar, claro, por eso, se rechaza la otra. Claro, ustedes rechazan, claro, y por lo tanto debería darse por rechazada esta por ser consecuencia. Y después está pendiente también en la página 21 una disposición transitoria. Entiende la Secretaría que esa disposición transitoria estaba construida sobre la lógica de la aprobación de las modificaciones, los numerales 1, 3 y 4, que había un plazo ahí. Entonces también ustedes tienen que pronunciarse sobre ella, y haciendo que sí, que no, pero eso también está pendiente. Eso es básicamente, Presidenta, más la redacción, la nueva redacción del 60, según lo que ustedes vean. Yo partiría por eso, porque si ya acabamos de votar el 60, le pido a la Secretaría que entonces revisemos las del Ejecutivo que son contrarias y las rechazamos. Es una enmienda al artículo 93 para agregar en el numeral 14 del artículo 93, a continuación de la palabra parlamentaria, la frase, excepto las causales señaladas en los incisos 9º y 10º del artículo 60, porque entiende la Secretaría que la fórmula iba al Tribunal Calificador de Elecciones. Como esa idea no va aparentemente a prosperar en esta comisión, se podría votar y a lo mejor votarlo en contra. ¿Quieren votarla? ¿La quieren votar también? Sí, muy bien. sí. Muy Votemos, bien. pongámosla Entonces, en votación. ponemos en votación la Por 1, separado, 3, obviamente.
La 1.3, primero y después vamos a poner esta otra. ¿Ya? Sí. La 1.3 es la enmienda que había propuesto el Ejecutivo para el artículo 60, incluyendo la expulsión. Senador Cruz Coque. En contra. Senador Araya. En contra. Araya, en contra. Senadora Bensperger, en contra. Senador Durresti. En contra. Durresti, en contra. Presidenta. En contra. Ya. Resultado de la votación. 5 votos por la negativa, ninguno a favor. Rechazada la indicación del Ejecutivo. Vamos ahora a la página 21, la indicación 1.4. También del Ejecutivo, que a nuestro juicio deberá decaer porque tenía sentido con la aprobación de la indicación 1.3. Si le parece a la comisión por unanimidad y como el juez, con la misma votación, 5-0, rechazado. Después viene la disposición transitoria que estaba proponiendo el Ejecutivo, que establece que las modificaciones establecidas en el numeral 2 del artículo único del presente comenzarán a regir a partir de la publicación en el diario oficial. Las modificaciones establecidas en los numerales 1, 3 y 4 comenzarán a regir cuando se haya dictado las leyes que regulan la aplicación y en ningún caso antes de la calificación de las próximas elecciones parlamentarias. También está sostenida esta disposición transitoria en normas que había propuesto el Ejecutivo. Si les parece, con la misma votación, rechazada, ya. 5-0, rechazada. Ya, quedaría el tema de las federaciones y el 60. Y el 46. Y el 47, sí. Sí, en la página 5. Sí, claro. Este está aprobado, senadores, la página 5 del texto comparado. Está aprobado, no ha sufrido modificaciones. La idea concordada en la discusión en general de incorporar como inciso segundo al 47 la atribución del Consejo Directivo del Servicio Electoral de actualizar cada 10 años la asignación de escaños de diputados entre los distritos establecidos de acuerdo con el procedimiento y los plazos establecidos en la ley orgánica. En ningún caso dicha actualización podrá significar una modificación al número de diputados. Esto está aprobado en general y si no hay indicación para suprimirlo, que sea acordada por la unanimidad, porque no está presente, se mantiene. ¿Lo mantendrían? Sí. Senadora y senador Cruz Coque. Presidenta, sí, yo la mantendría, lo conversamos en alguna de las sesiones pasadas y era básicamente porque si bien esta norma, ¿no es cierto?, estaba o existe casi textualmente en la ley, modificar la ley requiere un quórum simple y aquí está un poco protegida por el quórum constitucional. Eso fue un poco la idea del autor principal, senador Durresti, cuando la incorporó, ¿no es cierto?, en esta reforma. No va al corazón del proyecto, sino simplemente para proteger la norma de la ley con un quórum un poco más alto. Sí, gracias. Senador Cruz Coque. Sí, solo en el espíritu de lo que señala la senadora Bensperger, también creo que habría que mantenerla. Sin embargo, dado que el último párrafo señala, en ningún caso dicha actualización podrá significar una modificación al número de diputados, y efectivamente dentro de cada distrito sí va a significar una modificación o una eventual modificación al número de diputados. Es que eso es lo que hay que precisar, porque si nosotros vamos a pasar de un distrito que tiene que elige 5 diputados a uno que elige 8, eso va a producir una modificación al número de diputados en el distrito. Lo que dice el senador Cruz Coque es que falta precisión. Uno podría decir número total de diputadas y diputados, pero todos entendemos que no estamos hablando de esa modificación, que es un redistritaje si es que eso se modifica. No, y además que es lo mismo que está en la LOC, o sea, estamos cambiando el rango y todo el mundo ha entendido lo mismo, digamos, con lo que está en la LOC. Solo espero que aumenten los diputados de Tarapacá, el de Pedro de Atacama. Oye, entonces, no sé si hay que someter la votación o no, porque si ya está, no hay indicación, no hay nada. Estamos acordados de lo que sí influía en otros dos. Presidenta, solo una precisión técnica constitucional.
La norma del 189 estaba protegida por un quórum especial, por la disposición 13 transitoria de la Constitución, que dice: las modificaciones a la ley orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios que digan relación con el número de senadores y diputados, las circunscripciones y distritos existentes, el sistema electoral vigente para ellos, porque ya eso fue aclarado por el tribunal, se refiere al parlamentario, requerirán el voto conforme a las 4/7 partes de los diputados y senadores en ejercicio. O sea, La Secretaría es de la opinión que no. yo no, lo que estoy diciendo es a mayor abundamiento. Sí. A mayor abundamiento. Esta norma estaba protegida en la ley orgánica por el quórum, sí, es a mayor abundamiento. A mayor abundamiento, ¿sí? Nada más. Está bien. Lo que Eso. sí, antes de mantenerla, influía en otras dos indicaciones. Por 24. Solo va a terminar la idea. Sí. Hay una indicación de los honorables senadores señora Ebensperger y Núñez y señor Cruzcoque y 37 del honorable senador Durresti, Galilea, Lagos y Saavedra para agregar la siguiente disposición transitoria nueva. Dice: la primera actualización que se señala en el inciso segundo del artículo 47 se hará en abril del año 2026 con los datos del último censo oficial vigente. No afecta el número de diputados. Va a cambiar el rey. Vigente, el 189 dice: corresponderá al Consejo Directivo del Servicio Electoral actualizar cada 10 años la asignación de los 155 escaños de diputados entre los 28 distritos establecidos en el artículo anterior, de acuerdo con el siguiente procedimiento. Ya había un procedimiento y decía: los 155 escaños se distribuirán proporcionalmente entre los 28 distritos en consideración a la población de cada uno de ellos en base a los datos proporcionados por el último censo oficial de la población realizado por el Instituto Nacional de Estadística. Dicha proporcionalidad consistirá en distribuir a prorrata los cargos entre los distritos electorales de acuerdo a la fórmula dispuesta en el artículo 121 de esta ley. Hay que tener a la vista, una vez cada 10 años, los datos proporcionados por el último censo de población realizado en el Instituto Nacional de Estadística. Entiendo que ese censo no había... No, pero estamos... sí, no, perdón, sí, con micrófono. Muchas gracias. El CERVEL realizó una sesión el 3 de abril del 2024 para interpretar la norma y determinó que la primera vez que lo va a realizar es en abril del 2026. Es el acuerdo. ¿Le podemos remitir el oficio a la Secretaría? Sí. Vamos a... eso, que nos remitan el oficio, retiramos esa indicación, sí. Y mantenemos obviamente la norma de cada 10 años, como venía, ya. Pero ahí son 2 indicaciones. Ok. Sí. Ok, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.